Bueno, paqueteros, bienvenidos a una nueva edición de su podcast de confianza. Les saluda ahí su amigo Tronco con el buen petardo. Hoy no nos va a acompañar nuestro querido Paquete, lo tenemos en un viaje exploratorio ahí en Asia para ver qué talentos Agarra. existen en este lado del planeta. Petardo, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien. ¿Qué onda, Tronco? Milagrazo. Pues aquí estamos, como dices, ¿no? Paquete no anda viajando a ver si traemos un nuevo integrante asiático, pero pues que se la pase muy bien el querido Paquete. Pues a Así, darle, hay cosas de qué hablar y por ahí tocaremos algún tema interesante. así es. Bienvenido, Tronco. A ver si no regresa con una infección intestinal, el querido Paquete, con unos kilitos de menos. Pues vamos a arrancar, mi querido Entonces, Petardo. ay, está rojo, me Oye, puse así. ¿cómo ves nada más? Vamos a hablar el día de hoy de un poquito todavía del mercado de Ujú. fichajes que Échale. está, Ujú. está bastante candente y de ahí vamos a hacer algunas remembranzas y nos vamos a poner un poquito nostálgicos aprovechando Dale, este parón de fútbol y bueno, que también nuestros queridos paquelivers, paquelovers nos vayan conociendo un poco más. dale, Entonces, dale. vamos a arrancar, mi Adelante. querido Petardo, con la Échale. serie novela del Barcelona, Uf, ya sé cuál vas. ¿Es, Ter es Stegen. Rubio? Ah, ok. Así es. ¿Cómo ves, Petardo? ¿Tú crees que quién tiene la culpa? ¿No hay culpables? ¿Quién está actuando mal, Ter Stegen o el Barcelona? Híjole, es una pregunta que parece sencilla. No, no es sencilla, es amplia. Creo que los dos están viendo por sus intereses, tanto el club como el jugador. Pero si tengo yo que elegir, me quedo como que han orillado a Ter Stegen a decidir lo que está haciendo, a aferrarse al querer jugar. No me parece poco humano lo del Barça, la verdad. Eh, o sea, podría sentarse a platicar con él y decirle qué es lo que quieres, oye, ¿sabes qué? O estos 3 años que le tienen que, sí son 3 años, ¿no? Los que le tienen Sí, que pagar, podrían hasta sugerirlo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que te voy pagando? Poner un acuerdo sí. para que él esté también a gusto con eso, pero no lo han hecho y más bien pues le han querido dar una patada, ¿no? Ya, o sea, haz lo que tú quieras y se viene el mundial y entonces pues es gacho para Ter Stegen el no tener una certeza de lo que va a suceder y más tomando en cuenta que ficharon a Joan García. Sí, y sobre todo yo creo que dos temas importantes previo a la lesión y a la cirugía que ahorita tiene. Pues desde el fichaje de Joan García, yo creo que no se tuvo esa plática difícil o esa conversación en el que les dijeran, oye, ¿sabes qué? Va a llegar este portero, tú ya vas a ser suplente si quieres estar, pero bueno, al final también está Szczesny. Entonces, en realidad iba a ser o tercer portero, porque yo creo que hoy Flick ve más a Szczesny como segundo portero y más bien Ter Stegen será sí o sí fuera, pero pues, al final desde ahí nunca. O sea, lo está relegando por la lesión. No, o sea, bueno, en teoría lo que no le gustó a Flick fue que cuando regresa de su lesión, Ter Stegen pues, llega justo con el partido contra el Inter de Milán y es de, bueno, pues básicamente ya me recuperé, pues, ya que casi llegó y dijo, bueno, pues ya díganle a Chesney que muchas gracias, pero Comentó algo Ter Stegen. sí, se supone que eso lo comentó como con este Flick, que sí fue de, bueno, mister, pues ya estoy bien, ya, pues ya díganle a Szczesny que muchas gracias, pero que no gracias. Entonces se supone que ¿Qué eso le tan molestó cierto mucho a será? Flick. Ujú, está bien, digo. O sea, digamos, en la parte técnica y deportiva, eso le molestó mucho a Hansi Flick, y por eso ya no jugó ni un partido, creo que jugó uno o dos, Ter Stegen, de que en teoría ya estaba recuperado a que se acabara la temporada. Pero fue más por ese comentario que se supone que le hizo a Flick. Entonces, ese Bueno, es, ahí ese ya tenemos una base de actitud, ¿no? Ahí es- ya podrías tú decir, híjole, vas a empezar a meter como tensión en el grupo. Al final que decide soy yo, ¿no? El sí, director. sí, Sí, pero de ahí a que Laporta empiece a hacer sus jugarretas
ya llega y sobre todo también es el tema de la salida, que no se la facilitan o al final del día, pues él tiene firmado un contrato en donde entiendo han hecho, o sea, es culpa del Barcelona, no, probablemente no culpa de Laporta porque él no hizo esos contratos, sino fue el Bartomeu, el gran, el peor villano en la historia del Barcelona, que ya ves que cada segundo le renovaban los contratos con unos super sueldos. Sí, Entonces, al final del día, pues todavía le quedan 3 años de contrato a Ter Stegen y Ter Stegen lo que dice es, pues páguenme, ¿no? O sea, él se si quiero... respalda con su contrato. Entonces, pues al final yo tengo contrato y es el contrato que tengo con la institución. O sea, igual no fue en tu gestión, pero el contrato existe. Claro. Entonces, y bueno, y pues ahí ahora con la lesión. Entonces, para mí, yo creo que sí, o sea, ya cada quien está viendo por sus intereses, pero en esta ocasión sí creo que estoy un poquito más cargado a favor de Ter Stegen, Igual. independientemente de lo deportivo o a nivel psicológico, lo que pudo haber hecho con Hansi o los comentarios que pudo haber tenido, pero sí creo que el trato que le está dando el club como queriéndolo poner como un villano, sí no creo que sea correcto y no, y al final no creo que sea la historia real. O sea, yo creo No, y que aparte, si hablamos de ya la historia que tiene Ter con el Barça, o sea, digo, eso, el trato que le están dando no corresponde a lo que él como portero, vamos a decir, como elemento del equipo les ha brindado. Para mí, yo siempre lo he dicho en todos los foros en los que he estado de fútbol, que es un arquerazo. así es. Ter Stegen para mí es un portero único. Creo yo que solamente es superado por Courtois por una razón, porque Courtois es más sobrio, es quizás un portero de más seguridad, eso. Pero de ahí en fuera, Ter Stegen tiene atajadas de nivel gato marín, de nivel el Lario, felino que te puedas imaginar, bro, el felino que te puedas imaginar, Lev Yashin, lo que sea. Ter Stegen para mí ha hecho unas paradas increíbles, es un portero que en algún momento muchos culés decían, es o Messi o Ter Stegen los que estaban salvando al Barça en un momento cuando estaba Quique Setién, cuando estaba el mismo Ernesto Valverde. O sea, Ter Stegen ha sido héroe y MVP en muchos partidos del Barça. Y si el Barcelona de repente llegaba lejos, también tenía mucho que ver con Ter Stegen. O sea, igual muchos van a decir, no, las cagadas. Este, sí, que tuvo, yo creo que tuvo ahí un bachecito hace algunos años, pero la realidad es que yo sí te diría que cuando llega esta lesión, sí estaba en un nivel muy superior y sí creo que si el Barça, o sea, el Barça estaba, y está yo creo en una crisis, afortunadamente ahorita pues ya se empieza a ver la luz, pero si no estuvo en una peor crisis tipo Manchester United o el Tottenham o estos peleando, digamos, peores puestos. O sea, porque al final el Barça, pese a esta crisis, pues no ha dejado de estar en Champions, siempre ha estado en segundo o tercer lugar, o sea, siempre ha estado ahí. Y sí creo que si no ha estado peor, sí ha sido un poco por las grandes noches o tardes que ha tenido Ter Stegen. Entonces, es sí creo que el evidente. Barcelona pues está pateando el avispero, porque al final ahora todos sus jugadores, pues obviamente ya saben lo que les puede llegar a suceder, ¿no? Sí, mucho tiempo la conversación ha sido Courtois, Oblak, Stegen, acomódalos donde quieran. En esa conversación siempre han estado estos tres desde hace muchos años, ¿no? España ha tenido o en la Liga Española están los tres mejores porteros del mundo desde hace muchos años. No sé si ya Ter Stegen pueda estar ahí, vamos a ver cómo regresa de su lesión, pero pienso que Oblak y Courtois son totalmente Sí, garantía, ¿no? así es. Increíble. Y Courtois desde el Atlético de Madrid. O sea, al Sí, final, no, yo creo que, no sé si te acuerdas, metiendo un poquito de nostalgia a esos partidos, yo me acuerdo mucho del Barcelona contra el Atlético de Madrid, en donde pues, no le podían meter gol a Courtois, o sea, no, y se fallaba mucho porque al final estaba sea, bien es un joven. portero que le tienes que buscar el ángulo. O sea, no es un portero que digas, bueno, pues la tiro medio al centro y tal vez se equivoque o al. No, es un portero que si no se la clavas en el ángulo o no lo haces complicar, no le vas a No, meter gol. no le vas a meter gol.
El gol Entonces, de Ramos, ¿cómo entra? O sea, ¿a dónde pica? Y él no llega. O sea, no llega porque porque no haya tenido reflejos, no llega porque era imposible llegar. así es. ¿No? Porterazo. Nunca pensé que íbamos a tenerlo en el Madrid por su pasado colchonero. ¿Has visto alguna baja alguna vez de Courtois? Yo sí, un poquito en el Chelsea, algún episodio tuvo ahí como unos Pero partidos, en ¿no? el Chelsea, dime que no llega el Chelsea y algo les pasa. El Chelsea tiene ese efecto. Creo que quitando la época, la primera temporada de Mourinho, en donde está Ricardo Carvalho, donde está John Terry, Didier Drogba, Makelele, estaba, bueno, en las laterales estaba Cole, ¿no? Oye, Tronco, ¿el Ajá. Chelsea se acabó a Eden Hazard? No, yo creo que Hazard, o sea, yo creo que es justo lo que hemos platicado de Angelotti. Al final del día, Angelotti es un gran gestor de equipo, o sea, no es un genio táctico. O sea, para mí no es ese director técnico genio, más bien es un buen gestor de vestuario. Pero no va a ser el entrenador que te diga, oye, Hazard, estoy viendo que le estás entrando mucho a las hamburguesas, bájale, maestro, ¿no? Oye, Hazard, no te veo que hagas trabajo de gimnasio o no te veo que te estés cuidando. O sea, no creo que Angelotti vaya a ser ese técnico. O sea, Angelotti yo creo que llega y ustedes son profesionales, ustedes saben lo que hacen y mientras me funcionen o me cumplan, van a jugar y si no, simplemente no te meto a jugar, que es lo que le pasó Lo dejan ser, ¿no? Deja a ser. Hazard. Ancelotti deja Así es. ser a la gente. Pero justo eso, o sea, igual no es ese guarura o no es esa mamá que te va a estar ahí cuidando de que no hagas tonterías, ¿no? Y al final yo creo que más bien Hazard lo que necesitaba era ese técnico, ese estilo de que alguien lo Sí, estuviera porque supervisando. Hazard estuvo bajo la tutela y bajo las órdenes de Antonio Conte y le fue bien. Pero Conte es un sargento. Por eso te digo, te doy la Sí, razón. Te estoy dando la razón con tu argumento de que Hazard es el tipo de jugador que necesita que estés detrás de él. ¿Por qué? Porque Hazard en sí, si te fijas sus entrevistas, es muy alegre, muy cotorro, es como fiestero. sí. Que no se confunda con los brazucas, pero el punto es que qué jugadorazo tuvimos para disfrutar en tanto en Bélgica como en Chelsea. Qué lamentable final de carrera, uno de los mejores jugadores de los últimos años, de las últimas eras, vamos a decir. Solamente, siempre estaba en la conversación atrás de Messi y Cristiano, ahí estaba Hazard, estaba de Hazard, estaba Hazard, estaba Hazard. Pero sí Inclusive, siento que le faltó ese último estirón, ¿no? O sea, porque si ponemos jugadores que estuvieron atrás de Cristiano y atrás le faltó de. jugar en el Barça o en el Madrid, tronco. Pero sí, pero el Chelsea al final jugó en un Chelsea que más o menos era un equipo dominante. Pero, Sí, por pero ese ejemplo, no. por posición, y bueno, independientemente que jugaran o de izquierda o de derecha, si yo te digo Robben o Ribery contra Hazard, ¿a quién preferirías? Es difícil, espérame. Por carácter me quedo con Ribery. O sea, creo que fueron jugadores, o sea, si lo quieres ver de los que estuvieron atrás de este Cristiano o de Messi, Me o quedo sea, con creo Ribery solo por el final de Hazard, ¿me entiendes? O sea, ya que tengo la que pintura completa, pero creo que Hazard tiene unos goles, tiene unas jugadas que dices, ese era como muy similar a Messi en muchas cosas, pero siendo diestro, ¿no? Del otro lado. Messi hacía eso cada partido, Hazard lo hacía cada 3, cada 5, pero cuando podía hacer esas cosas se veía muy bien, se veía muy bien. Robben, jugadorazo, yo creo que Robery, como les empezaban a decir, Robery, era una pareja muy poco platicada en charlas. Muchos hablan de la MSN, de la BBC, pero creo que yo ese Ribery, Robben, ojo, ganó Champions, le metió 8 a la Roma en no, y Roma. ganaron sextete, ¿no? No, no hay ningún equipo con sextete, ¿o sí?
Sí, o Más que el sea, Barça, más que el Barça. está el Barça y según yo también ese No es Bayern el Múnich. Barcelona, no es el Barça, no es el Bayern de Flick el que ganó el sextete. Ok. Pero, ¿qué pasó con Guardiola? Hablando de lo de Ribery y Robben. Cuando Ujú. llega Guardiola, se le lesionan los dos. Ribery nunca cuajó con Guardiola. Sí, ¿no? Entonces, muchos dicen, y aquí aprovecho, es que Guardiola ve el equipo que tenía y ve cómo lo desinfló. Ojo, nunca tuvo a Ribery y a Robben sanos, nunca. Nunca los tuvo. Los tuvo, creo que los primeros 2 meses, y de ahí hubo ahí unos problemillas. Luego Robben, ya sabemos que era de cristal. Al que le tocó bueno y sano Ribery y Robben fue a al director ay, ¿No fue Hetfield? al suizo, Sí era alemán. Hetfield, ¿no? Otmar Sí, Hitzfeld o algo así. sí. Ahorita te digo, rápido, nada más para que no se me vaya el dato. Búscalo, Porque nos falta el paquete para su sí, paquedato. oye, Pero sí, te digo, yo creo que antes de Hazard pondría a Robben Ribery en esa, y bueno, y a individuales también pondría o a Robben o a Ribery por encima de Hazard sin ningún tema. O sea, para mí, Eden, no, o sea, tampoco se me hizo lo que pagó el Madrid. O sea, yo ajá. creo que más bien lo agarraron en un mercado inflado, en donde, pues al final pagaron más de 100 millones Jupp Heynckes, por él. Jupp Ah, Heynckes, Jupp Jupp Heynckes, sí. Heynckes, sí. Jupp Heynckes, este brother alemán, sí, no, este brother sí, que es director técnico, pero te digo, a él regresó él después de Carlo Ancelotti y no ganó también nada, entonces, pues bueno, ahí es un tema. ¿Qué me Como decías de Hazard, perdón? la segunda parte de Mou con el Chelsea. Los hizo campeones de la Premier, los hizo campeones de la Premier con Hazard Pero no al nivel de su de la primera primera. historia, No, de Special One. no, definitivamente no. ¿Qué onda con Darwin Núñez? ¿Que se va también o qué? Son Se rumorcitos, nos pero va, todo se ya lo nos creo. va a Arabia. A los 25, 26 años No se me la acaba creo, su carrera. Tronco. O sea, ¿qué está pasando con el fútbol? ¿Qué nos depara? Tú dime. Pues yo creo que al final se da cuenta que, o sea, para mí es a esa edad, a nivel, yo creo que los jugadores, o en particular en este caso Darwin, se dio cuenta que ningún equipo top, o por lo menos ningún proyecto le fue de agrado, pero porque al final él tampoco o sea, él fracasó literal en el Arne Liverpool. Slot acaba de hablar hace 2 horas, Tronco. Hace 2 horas y definitivamente está diciendo que se va. Ya es oficial. Darwin Núñez deja Liverpool. O sea, lo está sacando ahorita ESPN y dice, Arnes lo dice, pues falta firmar algunos papeles, por favor. Ya prácticamente lo está diciendo. Se O está sea, subiendo. ya quiere todavía no decirlo, pero ya, pues bueno, qué No, y te decepción. digo, y al final es un fracaso porque, o sea, Fracasote. tienes otros jugadores que igual que llegan todos los años, los quieren agarrar. El mismo Osimhen, Víctor Osimhen, todos los ¿El años lo ha nigeriano? querido fichar a Arabia y él no se ha querido ir. O sea, no es un tema de que Arabia no lo quiera, él no se ha querido ir, él cree que todavía tiene mucho fútbol en sus piernas para competir, ahorita va a jugar en Galatasaray, si no mal recuerdo, y, y el Napoli, ya ves, en el Napoli está totalmente desaparecido, por eso va de tour, digamos, por el Galatasaray. Yo creo que por lo que vale no lo han fichado y yo creo que ha de ser un poquito problemático, pero es eso, o sea, tienes un delantero top que el mercado probablemente quiera y no se va a Arabia. O sea, yo creo que lo que le pasa a Darwin es no hubo propuestas o que le interesaran o que realmente clubes se interesaran por él. O sea, hoy por hoy un club top que pudiera necesitar un delantero, pues tranquilamente tienes a la Juve que digamos pudieran tener dinero para pagarle, ¿no? Tienes a un Manchester United, tendrías, por ejemplo, hoy el mismo Newcastle, que ya ves que Liverpool quiere a Alexander Isaac y van a pagar 140 millones de euros por él, tranquilamente le pudieron haber dicho, oye, pues te cambio a Darwin y dinero. O sea, tienes muchas opciones
de equipos, pero ninguno realmente lo quiso. Entonces yo creo que se termina yendo a Arabia porque nadie lo quiso en Europa, ¿eh? Está muy contundente. Para mí fehaciente lo que estás diciendo, porque al final del día tienes 26 años. No hay ningún equipo que medianamente, como dices tú, la Juventus, eh, Inter, no sé, Villarreal, Valencia, Sevilla, alguno de estos equipos, Atlético de Bilbao, inclusive hasta el mismo Atlético de Madrid. Bueno, en Bilbao no podría porque no es Tienes razón. vasco. No sé, Pero sí, sí, o sea, Madrid, Tottenham. Tottenham. Ninguno de estos equipos son jugadores de 26, pero déjate digo algo. Él llega costando casi 80 millones de euros. Eh, Pero es que por una Darwin, temporada con Benfica, lo vieron y digo, yo decía, bueno, tiene presencia, tiene altura, tiene buen remate, tiene cuerpo, tiene actitud, es uruguayo. No puede quedar mal, este brother no puede quedar mal. sí. Pero yo, fuera de eso, Ricardo, y se lo dije, mucha gente dije, yo no le veía las cualidades que decían. Era más run run que otra cosa. Termina con 43 goles en 140 y tantos partidos, lo cual es una cifra muy baja para lo que costó. Es un 0.28 de gol por partido. Sí, tuvo algunas otras asistencias. Me parece que, como dices tú, sí es, no sé si un fracaso sea la palabra. Sí, yo creo que sí. Pues sí, porque al final llegaste con el título de estrella para ser titularazo. Y la otra, Y al tronco, final, llegas a un equipo que te produce tantas situaciones de peligro, tanto fútbol que tiene el Liverpool. O sea, hasta el más jugador, hasta el delantero con menos calidad, con menos cualidades para generarse una, iba a tener sus oportunidades. Y yo creo que los 40 goles que anota Darwin es gracias a todo lo que genera Liverpool, porque yo creo que Darwin se vería muy mal en un equipo que no le diera nada de juego, se vería demasiado mal. y al final te termina medio banqueando o quitando un jugador que a mí no se me hace el jugador o la panacea o el atacante que esperaba el fútbol inglés o el Liverpool, Cody Gakpo. O sea, no me No, a mí digas que es tampoco un es jugador holandés, no trae nada. Ya y lo te dije. lo termina quitando. O sea, al final del día es, Yo no sé qué le pasó a Liverpool con esos fichajes. Luego ahora lamentablemente se te va Diego Jota, lamentablemente, no sé, el fichaje de Florian Wirtz, mis respetos. sí. Qué increíble jugador, yo lo quería para el Madrid, ni modo, se fue a Liverpool. Y pues bueno, yo Yo creo creo que que, de lo que va a gastar Liverpool, yo creo que, o sea, yo creo que sus mejores contrataciones fue renovar a Salah. Yo creo que tiene unos 2 añitos muy buenos que entregar. Virgil van Dijk, yo creo que va a tener uno bueno. A sí, mí no, o sea, esta va a ser polémica, no se me hace él defensa. O sea, yo creo que no, hay un poco de vacío hoy en defensas y por eso estamos tan estoy viendo, embelesados estoy o viendo la edad endiosando a de, Van Dijk. estoy viendo la edad de Salah, ya tiene sus 33 años, tronco. Por eso te digo, 1 año, 2 años, yo creo que va a dar buenos. Pero Van Dijk tiene 34, ¿no? Sí, también ya se está empezando a hacer un poquito viejo el plantel de Liverpool. O sea, Ujú. digo, sí está equilibrado, pero las vacas sagradas ya. O sea, Pero yo creo que justo, o sea, ve, traes a Firpong. Firpong no se me hace mejor que Trent Alexander-Arnold. Luego, Florian Wirtz, si es crack, y aparte ahí vas a tener a Soboslai, ¿no? sí, Entonces tienes, o sea, para mí la media del pool está tienes a brutal. Soboslai, tienes a Wirtz, Tienes tienes a Alex McAllister, McAllister, tienes, está campeón del mundo, campeón de Copa América. Ese güey trae unas así es. credenciales tremendas. Y tienes que es Harvey Elliott y Jones, ¿no? Curtis Jones, Harvey Pero Elliott se bueno, lesionó. uno de ellos y Harvey una Elliott se acaba de disculpa. lesionar de gravedad, hermano. Ah, sí, es que justo iba a decirle una disculpa, Paquetero, sé que alguno de ellos ya no va a estar, pero bueno, con ¿si es Soboslai o es Gravidol? No, Gravidol, ¿en qué equipo está?
En el City, perdón. Entonces es Szoboszlai. Tienes a Wirtz, tienes a McAllister. O sea, digamos, en la media tienes mucho, mucho potencial. Trajeron a Kerkez del Bournemouth, que deshicieron al Bournemouth porque se fue Hudson, se fue Kerkez y el otro se fue al Paris Saint-Germain, el compañero de la central de Hudson. Ajá. Eh, pero adelante, bueno, Luis Díaz, a mí Luis Díaz se me hacía muy bueno, ya se va al Bayern, pero entonces quieres gastar por Alexander Isaac. Entonces, yo creo que, o sea, si bien el Liverpool está invirtiendo, no siento que su cambio sea mejor que lo que tenía. O sea, insisto, Firpong no se me hace mejor que Trent Alexander. Ajá. Alexander Isaac, bueno, evidentemente es mejor que Darwin Por Núñez. cierto, te doy la información de que Liverpool quiere vender a Harvey para comprar a Isaac. Mm, Quiere, a o Harvey sea, Elliott, sí. Entonces digo, Harvey, no sé, creo que tiene muy buena media. Creo que Salah les va a aguantar 1 o 2 años buenos. Tienes a Gapco, pero sí creo que sí. a Gapco no le ves El orden, cambio no lo margen de veo mejora. mejor. Al ¿A quién, holandés perdón? no le ves margen de mejora a Gapco. Pues no, pero porque tampoco desde el inicio no creo que sea el jugador. O sea, No puede él. mejorar, pero Referente a Virgil, yo ahí creo que sí difiero contigo porque yo pienso que sí ha sido un defensa brutal. ok. Se lesiona de gravedad, sobrio, atento, no tan, no es el más iluminado a la hora del pase, pero tampoco es el más horrendo. Me parece un gran defensor que yo pienso que sí fue el mejor del mundo en algún año, superando a Pero ¿no Ramos. crees que el mejor del mundo, porque a ver, Para mí él el mejor del mundo desde hace muchos años era Sergio Ramos, definitivamente. pero justo, Sergio Ramos, yo creo que sí convivió con grandes centrales, pero hoy, o sea, a ver, Desde ese centrales apartado sí. taquilleros, tienes a Matías de Ligt, No, hombre, güey. tienes hoy por hoy Lo vendieron a demasiado a Matías, o sea, Militao. no, pues no, no le llega ni a Sergio ni a Virgil. O sea, porque al final Sergio estuvo, cuando estuvo, ¿te acuerdas de la BBC defensiva? Bonucci, Ajá. Barzagli y Chiellini. O sea, ahí estaba Ramos. O sea, hoy, por ejemplo, ¿cómo se llama el central de John este Stones, John Stones? Pero bueno, que ya lo pone más de contención, pero el central portugués del City. Silva. ¿Cómo? No, este, ah, A ver. que a veces es el capitán. Sí, ya sé quién es. Ay, se nos va el nombre. Portu. Él por Rubén Díaz. Rubén Díaz. O sea, al final Nathan Ake, Manuel Akanji, Víctor Reis, John Jonathan Stones. Tah, el gigante que ahorita está en el Dortmund, pero Guardiol juega bien, pero es lateral izquierdo, juega bien. que estuvo en el Bayern Múnich, ahorita juega en el Dortmund. Hummels. No, central alemán, que no es Hummels, es y juega de lateral también. Güero, güero, güero. ¿Ya sabes quién? Sí. Que es gigante. Y por ejemplo, Matt Hummels tuvo su mini prime, pero Pero tampoco. malísimo ese alemán. Malísimo. Es muy grande, muy grande. Sí, sí, sí. Ahorita te digo quién. Oye, y te digo, Matt Hummels se te hizo un jugador cumplidor. O sea, creo que igual Niklas tuvo Zule es un mal defensor. Niklas Schule, sí. Es malo. Entonces digo, para mí Virgil van Dijk fue rey en una época no tan grande. Por Hummels. ejemplo, Nada más para terminar de Hummels. sí, Crack, 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 ok. crack, Oye, crack. Tremendamente crack. y ahí, o sea, en su prime estuvo Ramos. Sí. También la central bravísima del Atlético de Madrid, Me estás hablando del uruguayo, José María y Godoy, perdón, Godín, Godín, con y antes de Juan ellos, Fran. Juanfran. O sea, para mí, Ramos fue top con una muy, muy buena camada de centrales. O sea, Sí, todavía le toca incluso las últimas colitas, te podría de decir, Puyol.
de Puyol, de Ferdinand con Nemanja Pero Vidic. a él les toca a él cuando Ramos todavía es lateral. Sí. Mou lo reconvierte a central, pinche Mou. Y pone al puerco de Pepe de contención a pegar. Oye, hablando de eso, qué inteligente es Mourinho. O sea, al final del día puedes entender en la mente de varios directores que todo es válido, todo se vale, ¿no, tronco? O sea, tú te esperabas en ese partido del Barcelona en la ida, en el Bernabéu. Chécate este escenario, tronco. Eres el local, pero evidentemente no había nadie que le pudiera quitar el balón a ese Barça, no existía ningún equipo. Y de repente le sorprende con Pepe, no de contención, era libre por el campo pegando, cabrón. Ese güey salió a pegar. No voy a Y es hablar de la que, polémica esta que ni siquiera toca a Busquets. Me dolió mucho no, a mí a me dolió Dani Alves. mucho, como espectador me dolió mucho. Yo sabía que el Barcelona iba a ganar, te lo firmo. Pero yo vi al Madrid con un 0-0 y cuando veo la roja directa dices, se acabó todo, güey. Ya se acabó Pero todo. también la realidad es que era o sea, Ya era un está. partido con mucha tensión, muy Fueron muy cantado, buenos, tronco. Fueron y, muy y, buenos. y justo ya sabías que Mourinho iba a salir a pegarle al Barcelona. Y si ves a Pepe Tú subiendo querías estar en ese hasta el equipo, tronco. fondo Ese en equipo la, te da. en la lateral izquierda, o sea, levantando, evidentemente, o sea, ya era un partido que sabía, yo creo que el árbitro y todos ya sabían que iba a haber sangre Tengo un y al final amigo, del día, Pepe tampoco es que fuera un santo, o sea, la no realidad es lo que es, Pepe es un no. jugador muy sucio. Tengo un amigo que me decía que nunca le gustaba el Madrid, él le va al Chelsea, y cuando empezó a ver el de Mourinho, curiosamente porque pues el Chelsea, Mou se va al Madrid, y empieza a ver cómo empieza a trabajar la defensa y me dice, me gusta ver y ahora al Madrid. Le dije, ¿por qué? Como él es defensor, me dice, es Ujú. que solamente los defensores, dice, la verdad creo que los defensores que sí jugamos como defensas, a veces entendemos a Mourinho en muchas cosas. Dice, y sí, está muy bonito el Barça y la habilidad de Messi y todos, Pedrito, que no se la quitas y todo, y Xavi, Iniesta, pero lo que le hacía al Madrid con Kedira, con Pepe, con Ramos, con Cuentrao, con el novio de Mou, Carvalho, o sea, que se lo llevó yo creo que hasta su casa a cenar. O sea, decías, está chido la forma en la que lo ven porque no tenían otra forma. ¿Y qué era? Pásasela a Ozil y Ozil a Cristiano Ronaldo. Pero luego te olvidas que tenías a Benzema, tenías a Di María, tenías Pero a Benzema, Pipita, Benzema Higuaín. no en el nivel Deus que nos enseñó post Cristiano Ronaldo. O No, sea, yo pero creo que ¿por todavía qué? Benzema. ¿Pero por qué tú crees que sería? Pues no había forma para su estilo. No había su estilo. Él era retener la bola, dar juego. Pero bueno, son Y a etapas. mí, a mí Yo de sí este disfruté Madrid, ese Madrid. Yo sí disfruté el, ese Madrid. el Quisiera que que más regresara me ese Madrid dolió, yo creo, golpeador. el que más me duele de ese Madrid es Mesut Özil. Qué O sea, jugadorazo. yo creo que si había el digno heredero del 5 de Zidane, Era era él. Özil, para mí. Con características distintas, Sí, sí, evidentemente. sí, pero sí creo que pudo haber sido un jugador, o sea, ese récord de Era un asistencias que tiene jugador. en la Premier Sí. League, si lo hubiera tenido en el Madrid, o sea, para mí la forma de jugar de Özil, la visión de campo, ese Jugadorazo. timing, o sea, era Jugadorazo. un De hecho, mega crack. en el Arsenal, Tronco, no vas a dejar aquí mentir. Yo creo que se cansó de dar tanto pase que no se convertía en gol. Hubo un video que vi de 10 minutos en YouTube, Ujú. sí, lo vi y decía excellent playmaker, hecho por un fanático del Arsenal. Y todos los top comentarios del video decían, oye, no se han dado cuenta, pero pues si tuviéramos alguien que la metiera realmente, Ozil tendría 1000 asistencias, ¿no? 200 asistencias. Todo el video trata, al otro lo compartiré, todo el video trata de jugadas que él hace y que llega a Giroud y a la abuela o la... No, 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 ¿Qué? no, no. No. Olivier Giroud, ¿en qué momento se volvió un Campeón delantero del top? mundo. No, Sin y tocar bueno, el balón, aparte sin campeón. tocar el balón, tronco, fue Así es. campeón del mundo. No, y deja eso, o sea, yo me acuerdo de Oliver Giroud, es campeón o subcampeón él sale del, Del Marsella.
No salió del Marsella. A ver, Él salió, me acuerdo porque el loguito era como medio naranja. ¿Del Burdeos, del Girondins o de...? ahorita te digo. Pero no, del Marsella no sale. ¿No? No, del Montpellier. Montpellier. Sí, sí, o sea, Sí, tienes toda la razón. No jugó en el y Marsella, jugó en Montpellier 2010-2012, de ahí lo ficha el Arsenal, de ahí se va al Chelsea, de ahí al Milán, de ahí a Los Ángeles y ahorita está en el Lille. así es. O sea, imagínate si hubiera tenido efectivamente lo que tú comentas, un centro delantero matón. Pues pasa lo que pasa. Cristiano Ronaldo y Benzema tuvieron 121 goles en esa temporada de Mou. Y Así estaba es. Ozil ahí y Ozil hizo grandes jugadas. O sea, Pero llega sí es un Ancelotti y mago. le dice, no Ancelotti le dijo bye, fue Mustafa Ozil que llegó directamente, le tocó a Florentino la puerta y le dijo, oye, ¿por qué tratas a mi hijo de la chingada? ¿Qué? Ve cuánto ganan los demás y ve lo que ha hecho Ozil en prestaciones y Florentino dijo, ¿tú qué? O sea, ¿tú qué vienes aquí a reclamarme? O sea, yo soy Florentino, no me importa, adiós. O sea, lo siento por Ozil, pero adiós. O sea, tú no. Y Ozil, a raíz de eso, cambió de agente, de promotor. O sea, era su papá y Ozil pues lo metió en un problemón. Por cierto, en los audios filtrados de Florentino, Ozil tuvo una baja de nivel. ¿Por qué crees, Tronco? No sé por qué. Bueno, esto porque se Es una enamoró de una, primicia. se, se enamoró de una modelo italiana que según esto Mourinho le dijo, no vayas con ella, no vayas con ella. Ozil en los descansos tomaba un avión a Roma o a Turín, se regresaba, llegaba bien cansado, obviamente, estaba súper enamorado, la chava pues parece ser que no, y le dijo Mourinho, medio vestidor de Italia ya se la... Y pues eso fue un golpe muy duro para Ozil, bajó su nivel, pero pues Ozil siempre quiso a Mou, o sea, en el Sí. sentido, pero cosas que se saben por ahí en los audios filtrados de Flore. Y aparte, o sea, te digo, para mí Mesut Özil sí debería de tener un lugar especial en la historia. Desgraciadamente, yo creo que cómo termina, por ejemplo, con la selección alemana, ¿Qué opinas de su reclamo, de su pensamiento? pues no sé, o sea, yo creo que fue un poco al extremo, Es porque al interesante lo que final, piensa. sí, pero al final digamos, la misma ideología metió un poco a Gundogan y al final Gundogan termina regresando a la selección, Özil ya nunca regresa. Eh, entonces, no sé, yo creo que qué bueno y muy respetable que hubiera seguido a ese nivel sus convicciones, pero sí creo que fue un poco extremista y eso al final yo creo que le va a restar a su carrera o al nombre, digamos, Pero desde tan la bien opinión pública, establecido. ¿no? De la opinión Sí, pública, por decirlo así. O sea, va a haber sí, que algunos al final, pero va a haber algunos que admiren su valentía, ¿no? claro, De sí, sí, hablar. sí. Yo creo que estaba hasta la madre, porque al final, ¿tú nunca te preguntaste si los turcos se sentían alemanes realmente? Pues es que también no, o sea, si como tal ya tu país Kedira, es Kedira, Gundogan y Ozil, los tres seleccionados alemanes. Nuri Sakin. Otro más, que muy bueno, por cierto, lastimosamente su lesión, pero una Bueno, y zurda. Nuri Sakin llega al Madrid del Dortmund con título de estrella y sin pena ni gloria. Lo que le han quitado a Turquía, tronco, a nivel fútbol. Ozil, Gundogan, Kedira, Sahin. Oye, esos cuatro jugadores, hermano. Sí. Sí, pero bueno, un poco ahí es al final, tú ya tomaste la decisión de jugar por otro Alemania, país y si de ahí al final es la idiosincrasia del país. O claro, sea, yo creo que aquí Osil quería que el país se acomodara a lo que él quería. Entonces ahí es donde digo que se vuelve un poco extremo, intransigente, si lo quieres ver, o extremista, no quiero usar esa palabra extremista para no malentender, radical. sino un poco, sí, radical, o sin apertura al diálogo, si lo quieres ver, ¿no? Pues bueno, A ver, o sea, tú tomaste la decisión de jugar por este lado, o sea, y este lado no se va a acomodar a lo que tú quieras, o sea, es más bien tú te tienes que acomodar a esto. Entonces yo creo que ahí es donde él, digamos, no tuvo esa apertura al diálogo
y yo creo que sí eso le va a restar ante la opinión pública su lugar en el Olimpo del fútbol, que para mí sí o sí se lo merece. O sea, ese nivel que él alcanza, yo creo que solo se lo podría ver o superior a Özil en una persona de los futbolistas que yo he visto, y es Kevin De Bruyne. También, desgraciadamente, las Kevin De Bruyne lo lesiones. supera por la constancia y Sí, porque se mantiene en el City, pero yo creo que si Özil se mantiene en el Madrid, yo creo que hubiéramos visto un mejor futbolista. así El es. Arsenal fue un retroceso a su carrera, creo que todos lo sabemos, él lo sabía, Sí, y pero al aparte final llega a un Arsenal en plena renovación. no, llegó un Arsenal que no tenía ni pies ni cabeza, o sea, y Así aún es. así creo que Özil se vio bien y el Arsenal lo quiso mucho. Hay un jugador que se me asemeja bastante a él y se llama Martín Odegaard. Es un jugador muy parecido a Özil. Yo soy, la verdad, me siento Pero fan de Odegaard. él. Claro que sí, me gusta mucho cómo juega. Lastimosamente, Pero sí creo que no está a la altura de Ozil. no, no, ¿verdad? Le falta. Y le falta y le faltará. O sea, ya no creo que ¿Ya no llegue a. crees que, ya no crees que Odegaard supere su nivel? No, y sobre todo que si lo ves, el Arsenal que tenía Ozil con el Arsenal que tiene hoy Odegaard, o sea, imagínate a Ozil teniendo a Havertz, imagínate Mm. a Ozil teniendo hasta si quieres a Martinelli como hoy está Martinelli, o sea, tenía Ozil que lo mejor que creo que tuvo Ozil fue Nicolás Pepe, Oliver Giroud, o sea, Ujú. o Sí, no, sea, no, 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 equipo estos eran basura. o sea, en algún momento tuvo a Danny Ahorita con Welbeck. Mikel, sí, ahorita con Mikel Arteta ya hay un Arsenal competitivo, un Arsenal que pudiera aspirar a ser campeón. De hecho, no Es se le más, cayó el título prácticamente hace un año, ¿no? sí, petardo, quita a Odegaard y pone esa media, Mikel Merino, Declan Rice, Mesut Yo Özil. sí, sí, es mejor. ¿O preferirías a Martín Odegaard? No, no, creo que Özil me parece un jugador más directo. Odegaard tiene una técnica, es que los dos tienen una gran técnica, pero Pero creo que a nivel. Odegaard me parece más tibio, o sea, más No, indeciso. y también te diría Ojo, petardo. es bueno, cabrón. Sí, es No, bueno. claro. Sí, no, estamos hablando Un de. O nivel sea, élite. esto. Ajá. Sí. Sí. Yo te diría, ese último pase, o sea, esa última, justo esa asistencia y esa claridad para jugar, es lo que yo creo que Odegaard no termina de tener a la altura de Özil. O sea, los dos son técnicos, sí, pero esa Zurdos, los dos. claridad en ese toque, Özil está a años luz de Odegaard, a mi Mira gusto. nomás, te voy a dar esta estadística más para ya terminar lo de Osil. Es muy Echa el interesante. petardato. Sí, es muy interesante sus estadísticas porque es que es un jugador muy, muy especial. Se va con 211 asistencias en clubes, tomando en cuenta que con el Arsenal baja demasiado Ujú. esa cifra por los delanteros que... Pero alguna vez leí que si Özil se hubiera mantenido en el Madrid, porque el club no lo quería fuera por rendimiento, tronco, pasó un problema extra con el Sí. papá. Yo creo que Özil se va con 300 asistencias si hubiera sido el máximo asistidor de la historia del fútbol. Así es sencillo. O más, ¿eh? Más, yo Que creo que unas 400 sí se va, o porque sea, él porque al decía, final de él te es la tienes frase, a de él es Mr. la, Champions. no, de él es la frase de Özil. Dice, yo prefiero, para mí es más bonito una asistencia que un gol. Él lo ha dicho, él siempre lo dijo, para mí un pase es lo máximo en un fútbol. Así, con un güey vive así el fútbol, hermano. Dices, wow, es el Dan Marino de otro que no ganó nada, pero qué crack. Porque al final, hoy por hoy, o sea, ponle que evidentemente haciendo un poco el símil a la carrera de Luka Modric, o sea, que yo creo que son contemporáneos, ¿no? Deben de estar teniendo Son, 1 o 2 años. son la edad, mira. Así es. Entonces, imagínate, o Eh, sea, es 2 años más joven el Özil. ahí está. Entonces, hoy estaría jugando lo que jugó Bellingham en las últimas 2 temporadas, lo hubiera estado jugando Özil.
O sea, hubiera estado supliendo esa posición. Y antes de Bellingham, estás hablando que estaba Modric, estaba Kroos en la media junto con Kroos. Casemiro. Ese era el tridente, ¿no? Kroos, sí. Y yo No, creo que no. si hubieran jugado con un cuarto medio o jugando de 10 Özil, y hubieras tenido adelante a Benzema con Vini o a Benzema con Cristiano. O sea, la realidad es que Rodrigo te hubiera sobrado y Özil hubiera jugado atrás de esos dos delanteros. Lo tendríamos todavía ahorita, a lo mejor jugando, O tronco. sea, imagínate esa media. Hombre, Kroos, Ozil y Modric. Casemiro, Modric y Y Özil Ozil. jugando, repartiendo el queso. O No, sea, hombre, bro. Pero hay cosas que no se pueden ver, tronco. A veces la vida hubiera sido no te lo, demasiado, ¿eh? Y eso que no no te, soy madridista, sí, pero hubiera no, sido pero lo ves desde el lado futbolístico, espectacular. Así desde el es. lado futbolístico. O sea, yo hoy veo la media futuro que está armando ya el Barça con este Pedri, que qué jugador. Sí. La No, verdad, lo de Pedri es una locura. lo de Pedri es qué bonito juega el fútbol. Sí. Punto y sencillo. O sea, para ver a Pedri tienes que decir, hay que disfrutarlo. Quiero, no me hables, quiero ver a Pedri. Sí, y tienes a Marc Bernal, que se partió a inicios de la temporada pasada, que era como el jugador que iban a empezar a ver. Y después se lesiona Bernal y atrás llega este Casado, que Ujú. termina siendo igual la sorpresa de la temporada, también se Ajá. termina partiendo. Pero entonces hoy en la media del Barça tienes, bueno, Pedri, que ya es de los grandes, tienes Ajá. a Fermín, tienes a Gavi, tienes a Bernal, tienes a Casado, sin tomar en cuenta a Frenkie de Jong. Sí, totalmente. Te quería comentar algo. Gonzalo García parece que se queda en el Madrid, en el plantel. Tronco, El 9, pues el 9. yo creo que está bien, o sea, al final del día, yo creo que a veces el Madrid necesita ese centro delantero puro Ujú. y yo creo que esa variante de jugar, o sea, y es una realidad, imagínate Mbappé por derecha, Gonzalo centro delantero y por izquierda Vini. O Me sea, en un gusta. 4-3-3 o es más, un 3-4-3, o sea, pero sí creo que hoy, como va a jugar Xavi Alonso, Rodrigo evidentemente ya sabemos que sobra, o Sí, no. sobra Rodrigo o sobra Hendrik. Y para mí, si debe de sobrar alguien en este caso, solo salvaría a Hendrik por una situación, por la edad que tiene y porque creo que él todavía está dispuesto a hacer banca. Rodrigo ya por la edad que tiene, si tú Y no le por el das esa cartel que ya se titularidad, creó, ya él se va. o sea, y al final, imagínate a Rodrigo si que acepte quedarse en el Madrid para ser suplente, De o un sea, creo que niño. es una muy mala señal. Entonces, sí o sí, Bueno, para mí, a ver, Rodrigo debería de salir. mala señal como tal, tronco. O sea, Mala señal de Rodrigo como jugador. híjole, no sé. No sé si sería calificarlo así por el tema de voy a luchar, voy a ver qué, voy a demostrar lo que soy. No me quiero rendir Pero todavía luchar contra Mbappé y contra Vini, contra Gonzalo. no, pero al final el Madrid va a jugar 3-5-2. Entonces, o sea, ¿No puede jugar de volante por derecha? no le va a quitar o a Valverde o a Trent Alexander. O sea, Pero, o sea, tú estás asegurando que Xavi no va a cambiar, no va a jugar 4-3-3. por eso, pero en un 4-3-3 necesitas o sea, para mí, si tú cambias a un 4-3-3 es porque vas a jugar con un centro delantero y por eso te estás quedando a Gonzalo. Porque la realidad es que Mbappé, como de centro delantero, creo que Mbappé todavía tiene mucho más que dar como un extremo que como un centro delantero. Pues puede ser que Xavi Alonso ya tomó la decisión que estás diciendo, de que Rodrigo le Pero sobra. digo, al final del día, o sea, Xavi Alonso solo va a cambiar su parado táctico en un partido bastante complejo o muy fácil en donde quiere llenar la portería de goles, o muy complejo como puede ser, no sé, contra el Barça, contra el Atlético o algún partido de Champions que pueda modificar su dibujo táctico. Pero si él ya está casado con un 3-5-2, o sea, de entrada ya tienes cantada la banca, ¿estás de acuerdo? Claro, Y entonces ahí Rodrigo. es donde digo, si yo soy Rodrigo Góez y en teoría valgo 100 millones de euros, entonces para mí es como yo, como profesional,
si yo valiendo en el mercado, si lo quieres ver ya no los 100, 80 o 90 millones, estoy dispuesto a ser banca del Real Madrid? ¿O voy a luchar por irme a un equipo en donde si van a desembolsar 80, 90 millones, es evidentemente van a poner de titular? Entonces, para mí es un poco de que eso habla mal de Rodrigo como profesional, que estando en la edad que tiene y valiendo lo que vale, diga, órale va, me siento, porque no va a sentar Y a si, Kylian, no va a y sentar a si- Vini. pero ¿y si en su mente puede decir, voy a demostrar que soy mejor que Vini? ¿Y tú crees que lo pueda lograr? Se decía que a lo mejor era mejor que Vinicius. Pero Se, hoy, de- se- hoy, se digamos decía, hoy por hoy. hoy yo, Petardo, te digo que Vinicius se lo come. Pero yo no sé lo que piense Rodrigo. Recuerda que también está en juego la titularidad de Brasil. Sí, pero justo, entonces si no vas a jugar, si ya, o sea, hoy A como hoy ver, juega Xavi Tronco, Alonso, hay Rodrigo que, va a hay jugar. que, hay que plasmarnos en una cosa. Tú eres Rodrigo Goes, Sí, te sabes bueno, eres muy buen jugador, muy buen, muy, muy, top, top. Vales un chingo de dinero. Tienes 2 Champions. Eres seleccionado brasileño. Has hecho goles importantes para el Madrid. Juegas en el Madrid. Estás joven. O sea, tienes 25 años. ¿De pido veras no, mi cambio a no la Juve. lucharías? ¿No lucharías, Tronco? Pido mi cambio a la Juve o Ya al Inter de te Milán. largas, te largas del Madrid. Sí, O sea, te porque a vas ver, a, te vas a Italia. Rodrigo, ¿qué quiere? Jugar el Mundial. Siendo Sí, banca, peleando contra Mbappé, sí, que contra Mbappé está muy duro. Mbappé ya te peleando rifó. contra Vini. No, porque Vini se Él va a activa arrancar una la temporada temporada, y te manda a volar. él va a arrancar la temporada de banca. ¿Estás Sí, de acuerdo? sí, 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 estoy de Entonces, acuerdo. ¿quieres jugar el Mundial? ¿Qué necesitas? Pues ser titular en un equipo. Hoy por hoy, tú dime qué dos equipos te van a dar cartel y que realmente te necesitan. El Inter lo necesita. La Juve también. La Juve también. Te diría Manchester el United. Manchester, pero el Manchester Manchester United no, te pero da, ya pero compró a Mateus Cuña. O sea, en lugar de haber gastado por Cuña, hubieran gastado por Rodrigo. Seguramente y el preguntaron y City, Rodrigo. y el City siempre ha preguntado por él, siempre. Es que por derecha juega. De Bruyne, No, pero adelante. ¿hay quién es este güey? Podría estar un Phil Bernardo Foden, Silva ¿no? ya está viejo. No, pero Phil Foden juega en la izquierda, ¿no? Y juega más atrás. Ah, Pues es Guardiola, te puede acomodar hasta de central, brother. pues sí, sí, sí. Pero bueno, Oye, sí, un ¿y qué City. pasaría, Tronco, si Guardiola convierte a Rodrigo en el mejor jugador del mundo, eh? Yo no le puedo decir que no a Pep. Yo si fuera Rodrigo y me dices, yo hablaría con mi familia, me dirían, Rodrigo, ya ganaste todo en el Madrid. Ganaste Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League. Vas a estar compitiendo contra Mbappé y Vinicius, no porque seas menos, pero va a estar duro porque ya eligió el director. Vas a tener que hacer 2 goles más que ellos en cada partido, lo que te dé lo vas a tener que aprovechar, se va a tener que lesionar uno y no vas a desear que se lesione uno. Entonces, yo creo que el único equipo o es Bayern o es City o hasta el Barça, güey. O sea, para Así que es. yo, un jugador del Madrid, me fuera a otro equipo, me voy al City, al Bayern, al Barça o hasta el PSG. El Bayern yo creo que no por el tema de la barrera cultural, que creo que sí, esa barrera del lenguaje sí puede llegar a ser importante, pero imagínate, por izquierda tendrías a Luis Díaz, por derecha a Rodrigo. O sea, es que es el Bayern, es la Juve, es el Inter, es algún equipo en la Premier, o sea, o ser banca y aspirar o sea, Ancelotti ya le dijo, a ver, y aparte tu director técnico ya te dijo, tienes que jugar, no te voy a llamar porque no eres titular en el equipo. Le dijo también O sea, eso. el mensaje está bien claro. Entonces, para mí Rodrigo sí o sí tiene que buscar salir Va a del estar Madrid bueno, va a estar bueno lo y, que va a suceder. y si no, pues que asuma que no va a llegar al Mundial porque Ancelotti, es más, igual, ¿fue Rodrigo o fue Hendrik al que no llamó porque no jugaba? Fue Hendrik, ¿no? Más bien. Es que la tienen muy difícil el Madrid con lo que tú estás diciendo del 3-5-2 de Xavi Alonso. Está muy difícil, hermano, porque tienes muchos delanteros ahí. A ver qué sucede.
Y Gonzalo está dispuesto a hacer banca porque está chavo, porque es canterano del Madrid, porque No tiene ama reflectores. la Casa Blanca y entonces cuando el partido vaya 3-0 o cuando falten goles y tengas que meter a ese tercer jugador, bueno, pues entonces ahí sí va a entrar el Madrid. No, y Eh, aparte Xavi Alonso la tiene cómoda, Rotronco, porque tiene ese jugador que no le va a estar generando conflicto o ruido en el vestidor. Como estás diciendo, Gonzalo humilde y solo quiere sumar y está feliz con lo que está viviendo. Para él Así es, es perfecto tener minutos. sí. Entonces digo, yo creo que ahí va a estar interesante. Oye, Muy. Petardo, y para empezar a cerrar este bonito podcast, ¿cómo viste la mini novela del Dibu que ya se preparaba para irse del Aston Villa y al final dice mi mamá que siempre no? Pues, platícame lo del Dibu, ¿cuál es el chismecito? Te digo, como Dibu quería y casi casi ya se había despedido de todos, de Unai Emery, que igual y ahorita nos aventamos esa de todo el plantel, él al parecer ya se sentía o en Manchester o en otro equipo y al Ujú. final dijo mi mamá que siempre no y ya está de regreso. Yo creo que él solito se vio fuera, pero pues nadie lo quiso, al buen Dibu. Pero, pues, ¿qué esperaba con la edad que tiene? Me imagino que más allá de que pueda ser su rendimiento, también puede ser su personalidad, quizás un poco, no voy a decir conflictiva, no es la palabra, eh, Un de, poquito disputa, soberbio, ¿no? de disputa, de... Mójate, petardo, mójate, Sí, soberbio. sí, sí, parece ser un portero especial, un portero difícil, un portero que no es para cualquier vestidor, pero no es para cualquier director. Entonces yo creo que uno sí es el factor de la edad y otro es el cómo es él, porque de rendimiento pues es un Sí, portero bueno, top 10, me parece que es un portero de garantías, eh, y ya tiene pues todas las credenciales para decir que fue un gran portero argentino. Me parece que ha habido mucho mejores porteros argentinos, pero al sí, final del día él logró con su carácter y confianza y seguridad eh, convertir también en sus defensores y sus compañeros una Argentina que cuando se tenía que defender, él salía a hacer lo suyo y ha sido clave y factor. Entonces, pero el hecho que lo que tú dices, pues sí me sorprende un poco. Pensé que a lo mejor algún equipo por ahí saldría a levantar la mano, pero no, pues y con entonces la no. tajada del Mundial ya aseguró su lugar en el Olimpo del fútbol argentino, entonces yo creo que esa parte puede estar tranquilo. Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, efectivamente él sentía, pero también creo que el Aston Villa o sea, no creo que él tenga un mejor equipo para estar, porque sí creo que si entra un equipo top como él esperaba, que es al final el equipo que te pueda pagar más, pues va a ser un equipo con estrellas. Y sí, no creo que su personalidad sea para estar en equipos con muchas estrellas, porque al final Lo van a sentar, lo van a bajar de su nube. y creo que ahí puede haber conflicto. Pero al final él está en un equipo que afortunadamente hoy por hoy el Aston Villa es un equipo que compite o que lucha. A ver, no va a ser campeón de la Premier, pero sí puede estar compitiendo por lugares de Europa, estar jugando copas europeas. Tienes a un gran, gran, gran director técnico para ese tipo de equipos, que es Unai Increíble. Emery. O sea, para mí él o en su momento Juan de Ramos, o sea, creo que no había más, pero hoy por hoy Unai Emery en un equipo de esa talla, o sea, creo que no hay mejor DT y entonces tú, Dibu, con tu ego en un equipo que puede llegar a competir y puede aspirar, creo que es el escenario ideal para que él esté desarrollando su fútbol. O sea, creo No, que no habría otro lugar. no, y aparte, o sea, complementando un poco lo que dices, eh, me pongo a pensar en Divo y digo, lo que tú dices, sí, es el equipo perfecto para Divo, el Aston Villa, porque como dices, es un equipo medianón, que inclusive pudo haber sido chico, pero no, o sea, medio, pero competitivo con Unai, eh, equipo decente.
¿Y por qué también funciona con Argentina? Porque Dibu defiende a los suyos, su, su, su patriotismo de soy argentino y los míos y nos cuidamos, y eso le da mucha fuerza. Pero, por ejemplo, yo no veo al Dibu destacando en el Barcelona. Yo veo al Dibu haciendo bloppers en el Barça, en la Juve, en el City. Lo veo exhibido en esos equipos. Él necesita un equipo, no digo que Argentina sea chico, Argentina es la mejor selección del mundo actualmente, pero Sí, pero llegas la en un forma del contexto grupo, en ajá. el que todos somos amiguitos y venimos de Todos te vacaciones respetamos, 2 semanas. Todos te respetamos, Dibu. Y a él, un Mbappé o un Vini no lo van a respetar. Con su actitud, no lo van a respetar. Entonces a él no le daría esa confianza y terminaría quebrado y a lo mejor eso le afectaría en su rendimiento como portero. ¿Y cómo ves lo del Íñigo Martínez, no? ¿Que se va también o qué? ¿Qué tronco? Se nos Platícame va a eso. Arabia gratis. Pues yo creo que está bien. Al final, a ver, a mí me hubiera gustado Íñigo, la verdad, que se hubiera quedado una temporada más. Tiene 34 añitos. Creo que Está viejo. Uh-huh. como Tigre, ¿no? Antes de terminar su carrera futbolística, dio su segundo aire. O sea, la Yo te dije que verdad a mí no me gustaba mucho, se los ¿no? dije, creo que al paquete y a ti Sí. se lo dije en partido contra el Inter, a mí no era de mis favoritos. No es malo, pero pues no, tronco. Necesitas un jugador más técnico. Sí, que hoy se queda Ronald Araujo Mejor, se me hace eh, mejor. y Christensen, que también buscaban su salida, pues yo creo que se va a terminar quedando porque al no estar Íñigo, pues entonces ya ese overbooking de centrales ya no lo tienes. Entonces yo creo que al final está bien, o sea, creo que qué bueno por él que se va. Evidentemente, pues va a llenarse la bolsa de dólares y ya para planear su retiro. Entonces yo creo que qué bueno que Íñigo cumplió, digamos, con el Barcelona y también qué bueno que ya va a cobrar para bien vivir. O sea, creo que para mí es más, esas más decisiones inteligentes, ¿no? como profesional, ¿no? Sí, claro, porque pues al final es, a ver, porque eso sí, el Barça no le iba a pagar lo que seguramente le van a pagar en Arabia. Entonces dices, tengo 34 años, igual aguanto todavía 3 añitos más, cobrando 10, 15 millones de dólares, menos impuestos, menos lo que quieras y bonos, me termino quedando con unos 25 millones y con eso tranquilamente ya le da para vivir el resto de sus días, ¿no? Evidentemente, si lo sabe administrar y y si no se vuelve loco, pues no vivirá en aviones privados, pero yo creo que va a vivir bastante, bastante bien. Sí, no, la verdad yo creo que pues ya la hizo. A mí sí sigo todavía en shock un poquito con lo de Darwin, no me la esperaba. Y eso para mí fue como que sabía que no era el jugador de Liverpool, lo sabía, pero no pensé, tronco, que no iba a encontrar un equipo. Eso, para que veas Sí. así, eso para mí me salió 26 años. Esto para mí no es bueno para el fútbol. No es bueno que jugadores así se vayan. A ver, es que sigue siendo fútbol, ¿no? Y es otra liga que sigue siendo fútbol, pero para mí nos aparta de lo que estamos viendo, de lo que está en escena. Entonces, ¿en qué momento vamos a necesitar ver ya esa liga Y para yo ahí te sentirnos? diría, justo para cerrar petardo y a todos nuestros paquelovers, paquelivers, esta pregunta, hablando justo Darwin, que viene del Benfica y que viene de la Liga Portuguesa, Goikers en el Arsenal, sí o no, ¿va a ser un Darwin Núñez o va a cumplir? Va a cumplir. Me Ok. gusta. 9 que me gusta. No me interesa el Arsenal, nunca, pero espero que le vaya bien. O sea, quiero ver buen fútbol, tronco, quiero ver un buen delantero. Prefiero historias de jugadores que brillan a jugadores fracasados como Darwin. O sea, no me late estar diciendo, llegar aquí y decir, tronco, la cagaste. Prefiero ver un buen jugador. La verdad que sí, prefiero ver un buen jugador. Y que se la ponga difícil Liverpool, al City, y pues que le clave goles al United, ¿o qué dices, tronco? No. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Que le vaya bien y que el Arsenal ya moje, porque ya hace falta. Y bueno, Moje mi que, querido Petardo, pues con eso nos despedimos. pues un Muchas gracias. gustazo, tronco, compartir contigo. Aquí estaremos, yo creo que
pues, la próxima semana. Sí, a ver. Con más chismecito, ya empiezan a arrancar las ligas y ya vamos a empezar a hablar más. Entonces, muchas gracias. No olviden suscribirse y nos vemos. Suscríbanse, comments, like, whatever. Thank you. Oh, bye. Cuídate, tronco. Cuídate.